Buenas noches, mi nombre es Paola Domínguez. Hoy me corresponde hablarles acerca de John Eliot, un misionero puritano para los indios americanos, también conocido como el apóstol de los indios. Él nace en 1604 en Whitford, Inglaterra, y muere en 1690 a los 85 años de edad, diciendo sus últimas palabras: bienvenido gozo. Se casó con Hannah Mumford, tuvo 6 hijos, 5 hombres y una mujer, siendo también sus descendientes influyentes. Fueron algunos pastores y misioneros también sirviendo a la sociedad. John Eliot tuvo una formación cristiana. Él asistió a Jesus College en Cambridge, y después de la universidad se convirtió en un asistente en una escuela privada donde tomó la decisión de ser ministro del Evangelio. Con el tiempo, Eliot emigró a Boston, a Massachusetts, y se convirtió en ministro y anciano de la enseñanza en la primera iglesia de Roxbury. Durante varios años él fue el único pastor de esta iglesia, y en este tiempo él estuvo enfocado en predicar y en las necesidades básicas de esta iglesia local. Pero hacia 1644 él se empieza a interesar por el lenguaje y la costumbre de los indios americanos, entendiendo también pues que la barrera más grande que él tenía era la lengua, ¿verdad? El lenguaje para poder comunicarse adecuadamente con estos indios. Entonces él comienza a estudiar el idioma Massachusetts, que era pues el idioma usado por los indios locales, y para esto él confió en un joven indio llamado Koknu, quien había sido capturado en la guerra de Pekut, y este joven indio fue el que le ayudó las primeras palabras y le ayudó a ser intérprete entre los indígenas. Con la ayuda de este joven indígena, él pudo traducir los 10 mandamientos, la oración del Señor y muchas escrituras y oraciones. En sus intentos, en varios de los intentos de Eliot por predicar a los indígenas, él no tuvo buena respuesta o buena aceptación. La primera vez que él se acercó a predicar a estos indios, no le hicieron caso. Estaban cansados y despreciaron las palabras de Eliot. Pero él no se rindió y continuó acercándose a ellos con el fin de predicarles el Evangelio de Jesús. Aunque él no fue el primer ministro o el primer misionero puritano en acercarse a este grupo de indígenas americanos, sí fue el primero en traducir mucho material al lenguaje de ellos para que ellos pudieran tener un mayor entendimiento del Evangelio. Entonces, él tradujo el Nuevo Testamento en 1661 para los indios americanos, y en 1663 se tradujo la totalidad de la Biblia e imprimió 1000 ejemplares para estas colonias americanas. Él, como misionero, también se esforzó por consolidar a los indios en ciudades planificadas, alentándolos a recrear una sociedad cristiana. Esto lo hacía con el fin y con el único propósito de preservar su lengua, cultura y leyes. Él también preparó a varios de estos indígenas para que fueran misioneros dentro de sus propios pueblos. Y estos pueblos fueron creciendo tanto, ya evangelizados, que habían 14 pueblos llamados indios orantes, eran conocidos así, o indios oradores. Eliot se involucró en casos legales, sociales y políticos con el único fin de beneficiar a estas tribus o a estos pueblos de indios orantes, como eran reconocidos. Toda la literatura que él tradujo fue por el bien de ellos, para ayudarles a comprender mejor acerca de los principios bíblicos. Eliot muere a los 85 años y deja un legado muy grande para su familia. También hoy en día es recordado. Todavía funcionan algunas de las escuelas y todavía son tenidos en cuenta muchos de sus libros y literaturas que él usó.
Y, y hoy digamos que pienso y los invito a reflexionar a través de esta pregunta, y es que con toda la vida de John Eliot podemos ver que él fue un hombre persistente, que usó todo lo que estuvo a su alcance, se involucró, digamos, en la política, se involucró en la parte social, se involucró en la cultura de estos indígenas por alcanzarlos. Y él encontró muchas veces el desprecio de estos indígenas. Y hoy mi pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud frente al rechazo cuando intentamos compartir las buenas nuevas del Señor? ¿Realmente somos perseverantes como Él o nos rendimos fácilmente? Y esa es mi pregunta para hoy. ¿Cuál es nuestra actitud frente al rechazo cuando compartimos las buenas nuevas del Señor? Y mi oración en esta noche también es por cada uno, Señor. En esta noche te pido por cada uno de mis compañeros, de los misioneros que estamos en las diferentes naciones, Señor. Yo te pido hoy que renueves nuestras fuerzas, que el desánimo, Señor, salga, que tú nos llenes de tu paz, que podamos ser perseverantes en la labor que tú nos has encomendado, Señor, de seguir predicando, de seguir extendiendo tu evangelio. Y te pido, Señor, que no nos demos por vencidos, Señor, a pesar de los obstáculos y dificultades que se puedan presentar. Yo te doy gracias en esta noche por cada uno de mis compañeros, por mi profesor, por nuestro profesor, y te pido que nos bendigas y que sigamos aprendiendo e inspirándonos en la vida de estos misioneros que entregaron todo y son un ejemplo para nosotros en este tiempo como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.